Bueno, capítulo dedicado al nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Después de varios días de volatilidad cambiaria, era necesaria una señal. Sí, y es lo que dieron hoy, porque que había acuerdo ya lo había revelado el gobierno y había dado señales también el propio fondo. El tema es que hubo intranquilidad en los mercados ya durante 10 días. Se recalentó el dólar, caían los bonos y acciones, subía el riesgo país. ¿Qué estaba pasando? Había incertidumbre, había desconfianza. Hoy el ministro Caputo, en una reunión de empresarios, salió a dar esta señal, que era qué monto le va a prestar el Fondo Monetario Internacional a la Argentina. Enseguida veremos cómo respondieron los mercados y el propio dólar a ese anuncio. Pero si te parece, Marisol, vemos lo que decía Caputo. Vamos. Entonces, hablando ayer con la Managing Director del fondo y comentándole estos temas, le dije, mira, como realmente pueden faltar algunas semanas hasta que puedas convocar al board, se ha dicho que el fondo exigía devaluación, algunos hablaban de 30%, otros de 7%, que el acuerdo iba a ser de 3.000 millones de dólares, otro decía de 5.000. Entonces le dije, bueno, por lo menos por ahí estaría bueno que pueda decir el monto que nosotros hemos acordado que el staff va a someter a aprobación. Ese monto es de 20.000 millones de dólares. Entonces, como ven, es muy superior al monto que se viene escuchando de algunas personas en particular. Dio el monto Caputo, dijo igualmente, todos los demás detalles los vamos a saber a partir de lo que determine el BOAD. Para que la gente entienda, es el Consejo Directivo del Fondo Monetario Internacional, claro, que es el que, en definitiva, después va a decir sí o no a estos 20.000 millones y otros detalles, como van a ser los desembolsos, cuáles van a ser los intereses. Porque, claro, uno se pregunta en casa, ¿qué gana el Fondo Monetario Internacional con prestarle más dinero a su deudor? Claro. Y, a ver, darle un refresh a la deuda que Argentina tiene con ellos y eso implica mayores intereses y demás, claro, que no conocemos. Exacto. Bien encarado el punto más importante de esto, porque hay una negociación mutua, el país busca un refuerzo de sus reservas, busca tener espalda financiera y cambiaria para el programa económico que ya empezó a implementar y que gane el fondo y que tu deudor más importante tenga condiciones para pagarte lo que le debe y por eso lo ayuda de nuevo. Pero todo esto es el marco de la controversia. Caputo daba este número, pero por dentro hay algunos atenuantes o diferentes aspectos que hay que considerar. Si te parece, los mostramos. Vamos. Porque no es que van a llegar 20.000 millones de dólares contantes, sonantes, nuevos sobre lo que había antes. Veamos, porque aquí vienen los detalles que deberá dar el staff técnico y luego avalar el directorio, que puede haber alguna sorpresa. Pero ¿de qué se habla hoy? 20.000 millones, dijo Caputo, que se diferencian entre 14.000 que irán a repago, o sea, refinanciarán vencimientos de la deuda anterior que había tomado el gobierno de Mauricio Macri y reprogramado Martín Guzmán el gobierno de Alberto Fernández. Y sí, aquí 6.000 millones de dólares líquidos. Esto sí vendría plata en la moneda del Fondo Monetario para reforzar las reservas del Banco Central de la República Argentina. Además, está negociando con otras entidades multilaterales como son el Banco Mundial, que es primo hermano del Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco de Desarrollo de América Latina. Estos darían para proyectos, no para el Banco Central, sino a cuenta de proyectos que estén fundamentalmente orientados a la salud, a la educación, a la infraestructura, sí, por 4.000 millones de dólares. Y finalmente, esta plata engrosaría nominalmente las reservas a unos 50.000 millones de dólares. ¿Qué busca? Bueno, aparecer un banco central sólido, que baje la incertidumbre, que dé sensación de solidez y que evite que haya corridas por temor a que no exista la liquidez necesaria si uno quiere ir a buscar los dólares o cambiar pesos por dólares, claro, en estos cambios que está haciendo de deuda el propio gobierno de la nación. Claro, para que el señor y la señora entiendan en la casa que el Banco Central tenga buenas reservas o mientras más reservas, claro, tiene el Banco Central, más respaldo tiene el peso, nuestro billete. Claro, el Banco Central es el resguardo de ese peso, que ese banco le ha prestado mucho al gobierno y por eso quieren transferir las deudas que tiene el Banco Central al Tesoro
y sanear las condiciones del Banco Central. Por eso venían algunas repercusiones de esto. Por ejemplo, el propio presidente de la Nación, que le buscaba dar un respaldo político a lo que había dicho el propio ministro Luis Toto Caputo. Que la operación, digamos, en la que estamos trabajando es una operación por 20.000 millones de dólares, que sumado a lo que estaría aportando el Banco Mundial, el BID y CAF, permitiría llevar las reservas internacionales brutas a 50.000 millones de dólares. Es decir, el balance del Banco Central, que hoy cuenta con reservas internacionales brutas de 26.000 millones de dólares, pasaría a contar por lo menos con 50.000 millones de dólares. Bueno, a esta repercusión hubo otra que se sumó absolutamente de la vereda opuesta. Sí, y que está acostumbrándonos a este intercambio permanente de tweets con esta introducción. Che, Milei, le dice Cristina Fernández en los últimos pronunciamientos a través de redes sociales, todas cargadas de mucha ironía, de mensajes fuertes, de doble sentido y de críticas fuertes. ¿Qué dijo la expresidenta? Vos que sos economista experto en crecimiento con o sin dinero, ¿me podés explicar cómo es que el Fondo Monetario le dio 45.000 millones a Macri en el 2018, de los que los argentinos no vieron nada, y ahora te van a dar a vos 20.000 millones más, de los que los argentinos tampoco van a ver nada? Bueno, era parte del comentario que hacía, por lo que Luis Caputo, en la gestión de Mauricio Macri, fue el responsable de aquella deuda y ahora de la de Javier Milei. Postdata, igual, te voy a decir algo, después de la criptoestafa de San Valentín, me di cuenta que sos muy mentiroso. Y seguía recordando que el presidente que venía a cerrar el Banco Central ahora estaba pidiendo deuda para fortalecerlo. Entonces, esas contradicciones sale a plantearle Cristina Fernández en estas publicaciones. Y yo creo que vamos a tener que habituarnos a que así va a ser el intercambio en este año electoral. No se van a dejar pasar una. Lo que le importa a la gente, creo yo, tiene que ver con esto de la certidumbre, porque cada vez que hay acuerdo nuevo con el Fondo Monetario Internacional se encienden las alarmas. Por caso, el último recuerdo, el de Massa diciendo la devaluación, no es una decisión mía, fue a pedido del FMI. Claro, en este caso habrá que ver en qué términos se asocian en las justificaciones. El Fondo Monetario hoy se expidió, pero no dio los números que había dado Luis Toto Caputo antes. Y esto provocó movimientos en el mercado. Por eso te invito a ver estos resultados. Hoy, el dólar blue, los dólares alternativos que habían generado un arrastre en las reservas, hoy lo hizo de nuevo por 80 millones de dólares, se ubicó 10 pesos por debajo de la cotización de ayer, 1.300. No bajó mucho más, no se enfrió demasiado. Incluso hubo una repercusión positiva en la comercialización de bonos, acciones en el mercado de valores. Había crecido el 2% y cuando el Fondo Monetario dijo, sí, estamos en esa conversación, pero los detalles los vamos a dar más adelante, se volvió a caer todo. En el medio hubo lío también porque Donald Trump está generando un clima internacional que está haciendo caer las acciones en términos generales por los aranceles y demás. Había un efecto arrastre internacional, pero la Argentina en el día de hoy, cuando anunciaron los 20.000, no mostró toda la repercusión de los mercados que esperaba probablemente el gobierno. Veremos qué da todavía el día de mañana, como los días hábiles de la semana, y por supuesto hacia adelante cuando vaya madurando y aprobando el fondo estos detalles. Gracias.